escrito por mí, está muy claro y es un tema que recurrentemente es preguntado en los exámenes a desarrollar y en las multiple choice siempre tienen algún punto relacionado con con la unidad 4. ¿Por qué es importante este tema del Fondo de Comercio? Porque cuando se transfiere un Fondo de Comercio, que ya vamos a ver qué es lo que es, los abogados siempre necesitamos un contador. Y a pesar de que nosotros los abogados conocemos la ley y conocemos cómo debe ser el proceso, no obstante, siempre por detrás ahí está el contador del Fondo de Comercio, está el contador que a lo mejor nos está asesorando y está el contador que está trabajando junto con el contador del Fondo de Comercio. De manera que el tema del Fondo de Comercio es un tema como neurálgico. Es posible, siempre digo, que haya contratos que a lo mejor ustedes nunca los vean en la vida profesional, pero sí es casi seguro que vayan a participar, aunque sea, si está en un estudio grande o en un estudio pequeño, de lo que es un fondo de comercio y cómo se transfiere el fondo de comercio y qué son los elementos del fondo de comercio. Entonces, en el primer tema de esta unidad está un subtema que también, vuelvo a decir, es preguntado, siempre se pregunta, la naturaleza jurídica del Fondo de Comercio. Entonces ustedes dirán, ¿cómo une unas palabras? La naturaleza, algo natural de la naturaleza, con un tema jurídico. Pero son palabras que usamos los abogados para tratar de discernir o de entender qué figura es esta del Fondo de Comercio. Ustedes ahí en el manual tienen la historia de qué es lo que, por qué se le llama fondo, porque era fonda de las fondas antiguas y por qué se terminó en 1934 legislando sobre este proceso de transferencia del Fondo de Comercio para justamente se legisló sobre esos pasos para transferir esta cosa de una manera específica para evitar las estafas. ¿Estafas a quiénes? A los acreedores. Porque tenemos la particularidad que esta cosa mueble, que es mi cartera, no tiene acreedores. Yo la puedo transferir libremente. Es una cosa mueble y la puedo transferir libremente. El Fondo de Comercio es considerado una cosa mueble, pero para el momento de transferirla no se puede hacer de cualquier manera para proteger los intereses de los acreedores del Fondo de Comercio. Entonces, en 1934 se dictó una ley, que no importa el número de ley, es la 1867, que en el artículo 1 empieza diciendo que para transferir el fondo se considera Fondo de Comercio toda unidad, bla, 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 y empieza a describir los elementos del Fondo de Comercio. Esos elementos que están descritos en esa ley de aquella vez es una descripción que decimos nosotros que no es taxativa, es decir, que no termina ahí, hay muchos más elementos, y que es una universalidad jurídica, una universalidad de hecho, en contraposición a una universalidad jurídica. Y yo les pido por un ratito que no anoten nada, porque les prometo que les voy a explicar 2 veces. Una, para que ustedes me escuchen, y 2, para que anoten, aunque, vuelvo a decirles, está bien explicado en el manual y ustedes pueden sacar un apunte con total tranquilidad. Sí. No sé, ¿que no andan los parlantes? No sé cómo hacemos, Piero. No, ven y entra vos porque estoy. ¿Me escuchan en el Meet? Sí, profe.
Clarísimo, profe. Sí, se escucha bien. Qué bien. Bueno, ustedes son los sordos. El tema es así. Ya sé que ustedes Derecho Privado 1 se olvidaron, pero resulta ser que Privado 1 tiene una característica que es una materia que está concatenada un tema con otro. Cuando se ve la unidad 3, de algún modo se ve la 2, cuando se ve la 5, se ve la 2, la 3, está concatenada. Y esta materia no, esta materia es atomizada. Se ven partes generales y después contratos sueltos. Cuando nosotros veíamos en Privado 1 las cosas y la clasificación de cosas, ustedes se acuerdan perfectamente las cosas muebles e inmuebles, las cosas, los productos, los frutos, las cosas fungibles, no fungibles. Y eso de la universalidad, que son un tipo de cosa, ustedes se las pasaron, porque es una cosa como muy abstracta. Entonces yo les voy a hacer un repaso, aunque la hayan aprobado la materia, pero funciona así. Las universalidades son un todo, como el patrimonio. ¿Qué hay en ese universo? No interesa, es un todo. Ese universo, que es el patrimonio, puede ser más pequeño, puede ser más grande, y es una universalidad, ese todo, una universalidad en cuanto al patrimonio. Cuando se describe el patrimonio, se dice que ese todo es una universalidad de derecho. ¿Por qué es de derecho? Porque la ley dice, por ejemplo, que el patrimonio, todo el patrimonio, no dice todo el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué cosa rara es esa? Eso significa, por ejemplo, que cuando uno es garante de otra persona y esa otra persona no paga, o cuando nosotros no pagamos una deuda, los acreedores pueden agredir todo el patrimonio nuestro o el patrimonio del garante. Toda esa universalidad. Por ejemplo, ustedes van a ver redacciones de contratos de alquiler en las cuales el garante, por ejemplo, suelen decir, bueno, pero yo respondo nada más que con esto, doctora, ¿no? Con esta propiedad. Y uno se tiene que callar la boca porque está patrocinando a otro y nada más que con este terreno. Y uno sabe que para que sea nada más que con esa cosa tiene que ser una garantía prendaria o hipotecaria. Porque cuando se es garante, por ejemplo, en un contrato de alquiler, se es garante con todo el patrimonio. Son garantías personales, no reales sobre la cosa. Entonces, las universalidades de derecho es cuando se es tomada como un todo y la ley legisla y dice cómo debe ser y cómo debe responder ese patrimonio como un todo. Y asimismo, dice, por ejemplo, el patrimonio ganancial es un patrimonio que la ley dice quién debe administrar y cómo se va a partir ese patrimonio ganancial al momento de la disolución del vínculo. Entonces, si la ley dice cómo debe funcionar y cómo debe partirse, es una universalidad de derecho. Si la ley dice cómo ese patrimonio ¿qué pasa con ese patrimonio cuando una persona o el dueño, el titular, fallece? Que dice que pasa a sus herederos universales,
por eso se les llama herederos universales, y que ese patrimonio universal sucesorio producido por la muerte del titular original no se confunde con el patrimonio personal de los herederos y que los acreedores del causante solo pueden ir contra el patrimonio heredado. La ley está diciendo cómo tiene que funcionar eso y a quién debe ir y cómo debe ir, que es lo que ustedes han visto en la asignatura de Derecho Privado 1 en las últimas unidades. Cómo funciona, en qué momento se confunde y en qué momento los herederos se pueden llevar su parte. Una vez pagadas las deudas, recién pueden partirse. Entonces, si la ley está legislando sobre ese todo, entonces es una universalidad de derecho. Ahora bien, ¿por qué decimos que el Fondo de Comercio es una universalidad de hecho? Porque la ley no le importa cómo el titular de esa universalidad la administra. ¿Qué es lo que hace? No se mete. Si el titular de un fondo de comercio, que es toda unidad comercial, industrial, bancaria, financiera, lo que sea, que está formada por varios elementos, decide transferir una parte, lo puede hacer. Si puede incorporar más, lo incorpora. Si decide regalar una parte, lo regala. La ley no se mete en eso. El titular de esa cosa, de esa universalidad, puede hacer lo que se le place con esa cosa. Nos imaginemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un restaurante de renombre. Digo restaurante de renombre porque la pizzería de la esquina de la casa de uno no, que nadie la conoce, más que nosotros. Nos imaginemos un restaurante de renombre. ¿Qué es el fondo de comercio de ese restaurante de renombre? Las mesas, los manteles, las cajas, los cubiertos, las luces. ¿Qué forma ese fondo de comercio? Todos esos elementos. El nombre, la clientela, todo eso forma parte del fondo de comercio. ¿Qué hace el titular de ese fondo con esas cosas? Lo que le plazca. Decide cambiar el color de las mesas, de los manteles, cambiar los cubiertos, cambiar el logo, lo puede hacer, no hay regulación. Entonces, es una universalidad de hecho. Pero en el único momento en el cual la ley se mete es en el eventual caso que es titular de ese todo y como todo, como si fuera un todo, decide transferirlo a cualquier título. Si decide transferirlo, la ley dice, momentito, usted para transferir y no perjudicar a los acreedores de esa cosa, usted debe seguir un determinado procedimiento. Porque si no sigue, ya le estoy contando el final del cuento, el final de la película, porque si usted, titular del fondo de comercio, usted titular o usted adquirente, no hacen como dice esta ley desde 1934, van a responder en forma solidaria frente a los acreedores. El adquirente y el que vende. El que vende a los nuevos acreedores y el que adquiere a los anteriores acreedores de manera solidaria.
y si intervino escribano, martillero, el que sea, también en forma solidaria. De manera que esto de la naturaleza jurídica significa que es una cosa y se considera qué tipo de cosa es una cosa mueble. ¿Qué tipo de cosa mueble? Una universalidad de hecho porque depende de la voluntad del dueño cómo la maneja. El titular de ese famoso restaurante decide vender el nombre, ¿lo puede hacer? Perfectamente lo puede hacer. El titular de ese fondo de comercio, vuelvo a decir, decide regalar, decide desintegrarlo al fondo de comercio. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. El tema es cuando lo transfiere como a un todo, porque ese todo tiene acreedores. Y a esos terceros la ley pretende proteger. Por eso es que presten atención. El fondo de comercio, que es una cosa, fíjense a qué punto es considerar una cosa mueble, que yo puedo regalar esta cartera, sí, porque es una cosa mueble. ¿Puedo alquilarla? Puedo alquilarla. ¿La puedo prestar? La puedo prestar. ¿La puedo vender? La puedo vender. Todos los atributos que tiene una cosa mueble o cualquier cosa que forma parte del patrimonio de una persona, tiene el fondo de comercio. ¿Puede ser dada en garantía? Sí, señor, puede ser dada en garantía. ¿Bajo qué figura? Prenda. Prenda como con registro en algún lado, porque va a ser o con desplazamiento o con registro, pero se puede dar en garantía. ¿Se puede alquilar un fondo de comercio? Sí, como toda cosa mueble, como toda cosa. Fíjense, por eso esa palabra rara que dice cuál es la naturaleza jurídica del fondo de comercio. Entonces, no se olvide, espero que nadie me esté grabando, no se olvide. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del fondo de comercio? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Es una cosa mueble, universalidad de hecho, porque de hecho depende de qué hecho, del dueño. Entonces, les hace falta que les vuelva a escribir, les dicte les diga para que tomen nota, o quieren irse directamente a lo que está explicado por mí de igual manera en el manual. Si no avanzamos. ¿Vuelvo a explicar? Bien. Bueno, yo le hago caso a Piero porque un día se vino con la guitarra. El fondo de comercio es considerado desde el punto de vista jurídico, ya paró, una cosa mueble, coma, ya, y una universalidad de hecho. Ya que depende de la voluntad del dueño mantener los elementos del fondo unidos. Depende de la voluntad del dueño desintegrarlo. No hay ninguna objeción legal para ese accionar del dueño.
es una cosa mueble, universalidad de hecho, al igual que lo es una biblioteca, que es una cosa mueble, universalidad de hecho. Es una cosa mueble, universalidad de hecho, al igual que un rebaño, al igual que una colmena. El dueño de la colmena decide fumigarla o vender el núcleo de la colmena o depende de la voluntad del dueño cómo proceder. En el único momento en que la ley le indica un procedimiento es al momento de la transferencia a otra persona. Ya sea por vía gratuita, onerosa o por cualquier título, contrato de alquiler, contrato de garantía, de lo que sea. Yo les voy a contar una anécdota personal. Hace muchos años, cuando recién se empezaban a vender cosas de computación, en los cuales, por supuesto, no existían las notebooks, sino que había las PC, y había una persona titular de un fondo de comercio que debía plata a mi cliente. Nosotros iniciamos juicio y pedimos al juez que libre una orden, un oficio judicial, para que se constituya un oficial de justicia en ese lugar y embargue una determinada cantidad de objetos, de PC, de teclados, en fin, hasta cubrir el monto de la deuda. Fuimos con el oficial de justicia y cuando llegamos allí nos atiende un buen señor y nos saca la inscripción y la publicación de edictos y la inscripción en el registro público de que se había hecho la transferencia del fondo de comercio. De manera que ese crédito que tenía mi cliente en contra de ese fondo de comercio no pudo ser cobrado sobre este nuevo titular, sobre este fondo de comercio en manos de otro titular. ¿Qué podía hacer mi cliente? No perdí el crédito, solamente podía ir contra los bienes personales, los anteriores bienes que estuvieran en el patrimonio personal del deudor. Bien, la verdad que tendríamos que haber tomado el recaudo de haber buscado en las publicaciones de edictos manualmente, en esa época, manualmente, si había habido alguna publicación de edicto de que se transfería ese fondo de comercio. Muy bien. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Yo les voy tirando tips. ¿Qué es lo que suele preguntarse? ¿Cómo está formado ese fondo de comercio? Con una multitud de cosas. Software. Imagínense que esta ley de 1934 ni siquiera existía la palabra de lo que era un software. Describe cuáles son los elementos de ese conjunto, de ese todo, que dice maquinarias, insumos, describe una serie de elementos, clientela, instalaciones, y hay una descripción a la cual, vuelvo a decir, le podemos sumar una multitud de cosas que en aquella época no existían. Entonces vamos a ver que este patrimonio, que esta universalidad no es un patrimonio, es una parte del patrimonio de alguien. Esta universalidad de hecho tiene componentes. Yo lo puse así en globito y tiene elementos dinámicos, es decir, que pueden ir fluctuando porque la clientela, por ejemplo, puede ir fluctuando. El elemento llave también puede ir cambiando el valor
de acuerdo a un todo, a todo cómo funciona. Y tenemos lo que se llama elementos estáticos, que no tienen que ver con otros elementos, con imponderables. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con lo más fácil. Bueno, las mercaderías, instalaciones, muebles útiles, todo eso ustedes lo saben perfectamente, lo que se le llama también activos fijos. Vamos a ir viendo los otros elementos antes de ir a los elementos estáticos, a los elementos dinámicos, perdón, que es el nombre. El nombre es un elemento del Fondo de Comercio que lo identifica a esa cosa, tiene un nombre. No decimos, ahí en la esquina funciona el Fondo de Comercio. No decimos así, ¿verdad? Nosotros decimos, nos fuimos a comer a El Gato. Bueno, ahora se llama It's. Nos fuimos a comer a el Palacio de la Milanesa. O nos fuimos a comer a tal lado. Decimos el nombre. El nombre es la identificación, normalmente de ese fondo. Cuando adquiere cierto prestigio, ese nombre tiene mucho valor e impacta, obviamente, en el valor llave. A punto que si, por ejemplo, forzamos el ejemplo y el titular del Fondo de Comercio decide vender el nombre, lo puede hacer. No perjudica a los acreedores porque el titular sigue siendo el mismo. Lo puede vender el nombre porque si ha adquirido cierto prestigio, se lo puede vender a otro. Por eso cuando adquiere cierto prestigio suele anotarse, suele registrarse. El nombre, digamos, tiene que ver, adquiere cierta relevancia en la medida de la identificación en el tiempo, que lo identifica a ese fondo de comercio. Es la manera de designación de ese fondo de comercio. Nadie, vuelvo a decir, dice, bueno, por ejemplo, me voy a ir al exterior. Starbucks. Starbucks es un nombre. Es un nombre de un fondo de comercio que funciona, ya sabemos, con franquicias, etcétera, que se va delegando. Pero es un nombre. De hecho, se vendió la modalidad de venta y en Estados Unidos hay muchísimos Starbucks que no tienen ese nombre, pero sí la modalidad. Sigue funcionando el Starbucks en todas partes del mundo. Hubo una persona allegada a mí que vino aquí al país y en su país no había Starbucks. Entonces, que estaban desesperados por ir a conocer un Starbucks. Y por supuesto fueron desesperados y volvieron desesperados porque es carísimo. Bueno. Entonces, el nombre denota el prestigio adquirido a través del tiempo. ¿Qué es la enseña? La enseña es como el logotipo, ¿no? Fíjense, nos imaginemos el dibujito de la Coca-Cola, que es una onda así con rojo y negro. O nos imaginemos la manzana de Apple. Lamentablemente, a ver, denme algo, un modelo así criollo, porque en este momento estoy yankee hoy. A ver, a ver. Arcor. Bueno, pero ¿cuál es el dibujito? ¿Un óvalo? ¿Es un óvalo? Bueno, es una A, ¿sí? Y no tiene un ovalito. Sí, yo ando buscando esas que digan Arcor para no comprar, porque no tienen más chocolate. Todo es cobertura de chocolate, por eso lo han hecho, han bajado la calidad y han bajado los precios. Bueno, yo busco justamente Milka, por ejemplo, que tiene color violeta. Yo busco Milka, por ejemplo, porque sé que el color ese Milka. Había una propaganda de chocolate Milka que pintaban de ese color una vaca. ¿No la vieron? Así, bueno, son chicos, no cuento más. Y entonces, las enseñas son justamente la manera en que públicamente a veces se reconoce
un fondo de comercio por el dibujo. ¿Qué son las concesiones? Vos sabés que yo compro crema Heinz. Mi hija me dice, ay, me da esa crema vieja. Bueno, me gusta porque es fácil. Y un día estaba re barata la Heinz, entonces me compré 3. Y era ese, tal cual, en la misma forma, los mismos colores, parecía decir Heinz, y no, decía Links, no sé qué. Entonces yo sin ver, me fui en la forma y compré. Y nada que ver, por supuesto. Bueno, eso lo que estás diciendo vos es cómo a veces se fragúa, anda en contra de los titulares que inventaron eso, o los que donde están fabricando no los encontramos más. Le atribuimos los chinos, pero en realidad en todos lados hay, de todas formas. Las concesiones, fíjense, a veces se compra un fondo de comercio por las concesiones y nos imaginemos nosotros una concesionaria de autos. Yo vengo desde hace muchos años, muchísimos años, comprando un tipo, no sería un tipo, una marca. Yo tengo ¿qué es? Un C3. ¿Qué es? Marca, sea mi modelo, ¿qué es lo que es? Bueno, yo siempre digo, si tengo que identificar un criminal, yo no sé. Digo auto gris, auto negro, grande o chico, no sé. Pero yo sé los C3, como lo tengo desde tantos años, es lo único que soy capaz de identificar. Yo lo compré en el año 2003, creo, en un lugar, ahora se llama ABEC, pero antes se llamaba Nahum, la concesionaria Nahum que está arriba en la calle Colón. Uno va a la concesionaria y ve los mismos colores y todo, pero ahora se llama ABEC. ¿Quién compró ese fondo de comercio? Lo compró y le cambió el nombre a ese fondo de comercio, pero lo compro por la concesión que tenía ese fondo de comercio con Citroën. Fíjense la importancia que tenía ese fondo de comercio, que prácticamente fue valioso por la concesión que tenía con Citroën. Es decir, ABEC, el dueño nuevo, no pudo obtener por parte de Citroën un nuevo contrato de concesión. Entonces compró el fondo de comercio con la concesión y con el tiempo le cambió el nombre. Y es el mismo fondo de comercio. Está en el mismo lugar, con los mismos colores, con la misma maquinaria, instalaciones, los mismos empleados, todo. Patentes. Sí, perdón. Claro, como es el caso este, que te digo que sucedió. Vendió el fondo de comercio sin el nombre, es decir, que lo adquirió, pero no sé si lo adquirió con nombre y todo, porque la verdad que ese proceso no lo conocí. Cuando fui a hacerle el service, yo veía que vi que era todo igual, de los colores todo, y un día le presté atención y vi que se llamaba ABEC, pero yo creía que porque el auto era francés, porque vuelvo a decir, de auto no entiendo nada. Entonces yo digo, bueno, avec, porque en francés quiere decir hasta. Entonces, y después seguí buscando la palabra Nahum, que Nahum yo lo conocí en persona, era un sujeto, ser humano, con signos evidentes de humanidad, que se llamaba Nahum. Y le había puesto a ese fondo de comercio su propio nombre. Y después me explicaron con el tiempo, los empleados, que los conozco de hace años, que lo había comprado al fondo de comercio porque, digamos, Citroën no podía, por un contrato que tenía con Paya, no podía celebrar más concesiones.
Es decir, no puede tener más de 2 concesionarias en la ciudad de Córdoba. Y estaba interesado en el negocio. Entonces le compró el fondo de comercio con la concesión de Citroën y al tiempo le cambió el nombre. No sé si en ese proceso se describió, y en el contrato se describió que se vendía con el nombre. Pero en realidad la palabra Nahum no identifica a una concesionaria, es más bien a un apellido. Pero fíjense ustedes que el restaurante que hoy se llama It's, antes se llama restaurante italiano. Y está exactamente igual, los mismos logos, los mismos dibujitos, los mismos colores, rojo, verde, todo el cuento, igual. Pero en vez de llamarse restaurante italiano, se llama It's. Entonces le cambiaron el nombre al fondo de comercio, pero es el mismo fondo de comercio. Es el mismo fondo de comercio, el mismo objeto, la misma actividad, todo. Le cambiaron el nombre. Y antes uno veía el restaurante italiano y ahora ve en el mismo espacio, ¿no? Incluso en los mismos lugares. Bueno. Ah. Puede vender sin el nombre. Sí, claro. Claro, es lo que te estoy contando, contestar. Sí, bueno, por eso te estoy diciendo. Sí se puede hacer. Sí, claro. Perfecta. Por eso te digo, la universalidad es de hecho. Quiere decir que el dueño lo puede desintegrar. El dueño lo puede desintegrar. Lo tengo que vender todo, ¿está? Y puedo decir esta parte no. Siempre y cuando se avise, exactamente, mientras se avise a los acreedores que se va a transferir el fondo de comercio denominado tal, ubicado en tal lado, de titularidad de fulano de tal, con tal fecha, bla, 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 y con el nombre que figuraba, con el nombre que era conocido. No es que le van a cambiar ahí en el tramo mientras conversamos, le vamos a cambiar para... No, los edictos tienen que publicarse con el nombre identificatorio. Ahora yo pregunto, ¿quién compra un fondo de comercio con un prestigio de nombre y se lo cambia al nombre? A ver, ¿quién compra la Coca-Cola y después le pone Trulala? No. Hay veces que el nombre es importante. En el caso de la concesionaria que yo estoy contando, porque lo viví personalmente, no porque entienda nada de auto, yo vi que, bueno, era en el mismo lugar, y un día vi a ABEC, pero hace rato que dice ABEC, profe, tengo un alumno ahí tengo. Y nunca veo que dice ABEC, no, la verdad que está disimulado. No, dice, aún se cansó, se fue, vendió el fondo de comercio y bueno, quedamos acá. Bueno. La universalidad, como es de hecho, la puede desintegrar el titular, Piero. ¿Me entendiste? Bueno. Claro. A veces, vuelvo a decirte, a lo mejor lo hacen funcionar por un tiempo con el nombre anterior o le cambian levemente el nombre con los mismos dibujitos para que la gente, lo mismo la clientela siga yendo, con los mismos menús, con la misma particularidad. Patentes. Un fondo de comercio puede tener patentes. Lamentablemente, tengo que poner de ejemplo la Coca-Cola. Está patentada la fórmula Coca-Cola. O la fórmula Pepsi, o la fórmula, calculo, de muchísimos otros productos que están patentadas
determinados tipos de productos. Puede formar parte, y una parte importante del fondo de comercio. Puede haber software. ¿Se puede vender la patente de un fondo de comercio? Sí. Es una potestad que tiene el titular, lo vende a la patente aparte. Porque es una universalidad de hecho. La puede desintegrar. El titular de la universalidad de hecho la desintegra tranquilamente. La desintegra. El tema es cuando lo vende como el todo, o cuando lo alquila como todo, o cuando lo regala como un todo, cuando lo transfiere como todo. Ahí, como se transfiere y hay acreedores de esa cosa, por ejemplo, tu celular, ¿tiene acreedores? No, ¿verdad? Bueno, no tiene acreedores. Vos sos el dueño del celular y si todavía no la pagaste, el acreedor es contra tuyo, contra vos. ¿Qué tarjeta? Vos sos el deudor, vos le tienes que pagar a quien sea por el celular, pero la cosa en sí misma no tiene acreedores. Acá esta cosa tiene la particularidad de que tiene acreedores propios, como si fuera una persona. No, mi amor, ni se te ocurra pensar así. El fondo de comercio no es persona jurídica. Olvídate, es una cosa, mi amor, igual que la cartuchera. Es una cosa igual que la cartuchera. Es otra cosa. No se puede confundir. La empresa, a veces un fondo de comercio, está sustentado, gestionado por una empresa. Pero eso es otra cosa. No está regulada la empresa en nuestro país. No se olviden, en nuestro país no está regulada la empresa como persona jurídica, como ente. Nosotros no tenemos regulación de empresa. Puede no haber ninguna. Puede no haber ninguna. Yo puedo ser titular de un fondo de comercio y soy una persona humana. Puede haber una persona jurídica que tenga entre su patrimonio 3 fondos de comercio distintos y tenga a su vez acciones en no sé qué. ¿Cuál es tu pregunta para que te escuche? En el libro sale que el nombre aplica las reglas de la persona jurídica. Claro, para el caso de que sea que en el nombre del fondo de comercio se ponga el nombre de uno de los, o del dueño, como el caso de Nahum, o como en la persona jurídica, por ejemplo, se ponga el nombre de alguno de los integrantes de la persona jurídica. ¿Me está siguiendo? Hay veces que a ver, estoy tratando de acordarme de hay una empresa de computación que se llama Julia Saúl, Sociedad Anónima o SRL, no me acuerdo qué. Julia Saúl es el nombre de una de las fundadoras de esa persona jurídica, de esa SRL, que creo que ya ha muerto. O la Franceschini, por ejemplo, que en una época eran las SRL, Andrea Franceschini. Estaba el nombre de una de las fundadoras en el nombre de la persona jurídica. Puede coincidir que a veces el dueño de esa cosa le haya puesto su nombre a esa cosa, como el caso de Nahum, que yo les estoy contando. El dueño de esa cosa, de ese fondo de comercio, le puso su nombre. Puede coincidir, pero en una de esas no es identificatoria de la persona. De hecho, las personas personas humanas, dueñas de esas cosas, a veces desaparecen y quedan a la posteridad de los demás. Fíjense, ahora se me ocurre, hay una ferretería muy importante en la recta Martinoli, cerca de mi casa, que se llama Zárate.
El Zárate ese que fundó esa ferretería grande, que es un corralón, terminó preso. Porque fundió a un montón de gente que confió en él, que hacía acopio, pagaba y hacía acopio. Fundió a un montón de gente. Salió a remate el fondo de comercio, vía compulsiva, es decir, se vendió por orden de un juez. Ese todo convenía a los acreedores que esa SA llamada Zárate se vendiera, en este caso contenía la persona jurídica, la única propiedad que tenía esa persona jurídica era el fondo de comercio. Lo único que tenía la Zárate Sociedad Anónima era ese fondo de comercio. Estaban acoplados la persona con la cosa. El juez decide que salga a remate esa cosa, ese patrimonio llamado, en este caso, Zárate Sociedad Anónima. Lo compró alguien en remate a ese fondo de comercio y se sigue llamando Zárate y los dueños son otros y se llama Zárate S.A. Lo conformaron por otros integrantes, otra S.A., bla, 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 y esos integrantes, que seguramente se debe llamar no sé cómo, Sociedad Anónima, tiene en su patrimonio Zárate, el corralón Zárate. Casa Manrique, por ejemplo. No tiene nada, porque es una cosa. No tiene personería. Es una cosa del patrimonio de una persona jurídica o una persona humana. Mira, yo lo que sé que salió remate el fondo de comercio. Ese patrimonio que formaba parte de Zárate S.A. Quedó desapoderado, entró en quiebra, quedó desapoderada S.A., Zárate S.A., de su patrimonio que se llamaba Zárate, se vendió el fondo de comercio Zárate, lo compró, no sé, vos y él conmigo, que hemos formado una SRL, una SA, y somos dueños entre los dos, una sociedad entre los dos, que se llama no sé cómo, SA o SRL, y tenemos en nuestro patrimonio ese fondo de comercio. Lo hemos comprado a esa cosa. El fondo de comercio es una cosa, está dentro del patrimonio de una persona humana o una persona jurídica. Independiente completamente. Independiente. Fíjense, a tal punto que los acreedores del fondo de comercio, y yo me estoy yendo al tema que sigue, no pueden cobrarse sobre bienes del dueño hasta que no agotan primero sobre los bienes del fondo de comercio. Deben registrarse. Lógico, condominio. O se puede hacer un usufructo, sí señor, porque el usufructo puede ser sobre cosa mueble o inmueble. No. Se puede constituir un usufructo, se puede constituir una prenda, no una hipoteca. Una prenda porque es una cosa, mueble, sí. Claro, una prenda común no, tiene que ser una prenda con registro. Es decir, que se debe anotar en el registro de cosas prendarias. Porque la cosa, la prenda común es la prenda histórica. Es la que era la prenda común, la que uno entregaba la cosa y quédese ahí, nadie se entera. Usted y yo. En la prenda con registro se debe registrar. Porque los acreedores, esta es la particularidad del fondo de comercio, que es una cosa que tiene acreedores. Profesora. Una cosa que tiene vida misma. Sí, hija. Profesora. Las dos queríamos hablar. Profe, disculpe, quisiera saber si un fondo de comercio tiene un inmueble, ¿no se puede constituir una hipoteca? Es otra cosa. Pero inmueble no forma parte del fondo de comercio el inmueble. Espera.
te lo voy a graficar y lo vamos a llevar, lo vamos a forzar al ejemplo. Yo soy Gracias. titular, mi nombre es Alicia Simón, ¿estamos? Puedo ser una persona jurídica, hagamos de cuenta que soy una persona jurídica. Yo soy, junto con el compañero acá, una persona jurídica que se llama, ¿cómo te llamas, flaco vos? Nahuel. Alicia y Nahuel S.A. ¿Estamos? Entre los dos tenemos tenemos en Nahuel Sociedad Anónima, el patrimonio de Nahuel Sociedad Anónima es un fondo de comercio que se llama ITS Restaurant o ITS Restaurant. ¿Dónde funciona ITS Restaurant o ITS? Que todo el mundo sabe que ITS es un restaurante. Funciona en el Cerro, en la Rafael Núñez y Petoruti, en la General Paz al 80, en la Colón al no sé cuánto. Bueno, el Fondo de Comercio funciona en 2 locales alquilados y uno propio. El del Cerro es de Nahuel S.A. El dominio del inmueble del local del Cerro es de Nahuel Sociedad Anónima. Los otros 2 se alquilan. Nahuel Sociedad Anónima, que está formada por Nahuel y por mí, decidimos en asamblea de socios venderlo al Fondo de Comercio. Lo decidimos vender. Entonces vamos a hacer las cosas como deben ser, porque es un fondo de comercio importante. Y lo vamos a vender con todo. Entonces vamos a vender siguiendo todos y cada uno de los pasos. ¿Tenemos interesados? Sí tenemos interesados. Entonces, ¿quién quiere comprar? El señor este que viene en representación de tal empresa o él, a título personal. Entonces él dice, bueno, ¿y cómo estamos con los locales? Y bueno, nosotros tenemos un local que es propio, que está en el Cerro, y 2 tenemos alquilado. Bueno, pero ¿por cuánto tiempo lo tenemos alquilado? Y uno se nos vence ahora prontito, y el otro tenemos para 3 años. Ajá. ¿Y cómo hacemos con los locales? El de Cerro. ¿Y ustedes nos van a vender el inmueble? No, no queremos vender, lo queremos conservar, el inmueble del Cerro Las Rosas lo queremos conservar. Ajá. Bueno, y los locales de allá, ¿cómo entonces? ¿Quién es a ver los contratos de alquiler? Sí, uno vence prontamente, el otro dentro de 3 años. Nos querrán alquilar a nosotros porque nos interesa seguir funcionando ahí en la General Paz al 100. Nos interesa seguir funcionando allá en la Colón. No queremos irnos allá al Sucucho de no sé dónde. Entonces, esto no lo dice la ley, no lo dice el libro, pero lo dice el sentido común. ¿Qué hace él? Va y habla con los propietarios y dice, mire, nosotros vamos a comprar el Fondo de Comercio. ¿Qué necesitan? Porque si no, nosotros no lo compramos al Fondo de Comercio. Si no, nos van a renovar a nosotros los contratos de alquiler, porque a nosotros nos interesa seguir funcionando en este lado. El local de esta gente, de ITS, del Cerro, no lo van a vender. No lo quieren vender, nos van a alquilar. Se comprometen a alquilarnos a nosotros. Es decir, se transfiere con todo, pero no necesariamente se va a transferir con el inmueble donde está funcionando. Hagamos cuenta que funciona en un solo lado. Funciona en el local de Cerro. A ver si te estoy contestando. Funciona en el local de Cerro, el único lugar recontra prestigioso de quien es de Nahuel Sociedad Anónima o de Nahuel solo. Él es dueño. Es indiferente quién sea el dueño. Entonces, el que quiere comprar dice, pero ¿me van a vender el inmueble? Nahuel dice, no quiero venderlo, quiero conservar. Bueno, pero a mí me interesa funcionar acá. Bueno, yo me comprometo a alquilarte, vamos a hacer un pacto, una minuta previa o una promesa de contratar, que lo ya van a ver en la parte general de los contratos, una promesa de contratar que yo te lo voy a alquilar. Bueno, así sí te lo
compro al Fondo de Comercio, Nahuel. Te lo compro con esa promesa que vas a celebrar después un contrato de alquiler conmigo. Después se hace el contrato de compraventa de inmuebles de manera paralela. Nada que ver con la transferencia del Fondo de Comercio. El Fondo de Comercio no incluye el inmueble en el cual está funcionando. Ese es un trato distinto que tiene que hacer el adquirente con el titular de espacio físico donde está funcionando. Puede ser un galpón, ¿me entienden? Puede ser un Sí, galpón. profe, muchas gracias. Una industria. De hecho, allá en camino a Interfábricas, que va a Ferreira, hay un montón de galpones de industrias semipesadas que ninguno es dueño. Se alquilan esos locales. Todas esas autopartistas alquilan, no son dueños de los inmuebles. Entonces, el fondo, si la autopartista, supongamos, no sé, Daico, que vende correas, que funciona ahí Interfábrica, fábrica de correas, decide vender el Fondo de Comercio, vende el prestigio de las correas, las instalaciones de la cosa, vende la patente o la forma en que digamos que la produce a la goma esa, con la resistencia, la fórmula que lo vende. ¿Y dónde lo vamos a funcionar? Lo vamos a llevar allá, camino a Jesús María. La pueden llevar perfectamente. No necesariamente tiene que funcionar en determinado lugar. Es más, tengo entendido, no soy conocedora del mundo empresario, pero sé que las empresas en general no quieren adquirir inmuebles, prefieren pagar los alquileres, porque les da movilidad, porque el día de mañana se dan el pique, van a otro lugar donde es más barato, consiguen mano de obra esclava y se van. Se van a Taiwán, ahí consiguen Malasia, todo China, India, todo eso, y producen en otro lado con la misma tecnología que tienen acá. No tienen inmuebles. No les interesa el inmueble. No sé si te contesté, hija. Sí, profe, gracias. ¿Era alguien de acá que me preguntaba? No sé si No, se habrá ido. yo de acá, de la MIT. Bueno, ¿te contesté o no? Sí, sí, que el inmueble no pertenece al Fondo de El Comercio. inmueble no forma parte del Fondo de Comercio, porque es una cosa mueble. Es una cosa que tiene la particularidad de ser una cosa mueble, pero que tiene acreedores. Es una rareza. Es una rareza del mundo jurídico. Es el objeto sobre el cual recae el derecho, una cosa, como este micrófono, pero que la rareza de esta cosa, que es la única cosa que tiene acreedores y que al momento de ser transferida a cualquier título, ya sea por un tiempo, ya sea definitivamente, debe llevarse a seguirse determinados pasos para no perjudicar los acreedores que tiene esa cosa. ¿Bien? ¿Sigo? Va. ¿Sigo? Bueno, dentro de los elementos estáticos, entonces tenemos dibujos, modelos, distinciones honoríficas. La verdad que no conozco que alguien compre, la verdad que desconozco, no sé si existe, que se come. Ah, puede ser. Sí, ahora estoy pensando. El dulce de leche Manfrey, que es el único que me gusta a mí. El dulce de leche Manfrey, el clásico, tiene premios. Tiene premios, ha sido considerado no sé cuántos años consecutivos el mejor dulce de leche del país. De hecho, en mi casa no entra otro dulce de leche que ese y últimamente no entra ninguno porque no entra la ropa. Bueno, fíjense, la empresa, no sé cómo se llama, la dueña de ese fondo de comercio, se llama Manfrey, tiene ese dulce de leche que tiene premios. Bueno, eso forma parte del fondo de comercio que se llama Manfrey, pero no sé cómo se llama la empresa dueña de ese fondo de comercio. ¿Me están siguiendo?
Bueno, distinciones honoríficas. No sé si alguien compra por las distinciones honoríficas, de verdad desconozco. El derecho local es lo que le decía recién. Se supone que cuando hay un contrato de alquiler y el inquilino que es dueño de esa cosa, que es el fondo de comercio, está facultado para ceder su derecho, ceder su posición contractual, es decir, ceder su situación de inquilino, el que adquiere ni se molesta en ir a hablar con el propietario, porque cede su situación de inquilino. Pero si ustedes leen los contratos de alquiler, en el 90% de los casos dice que el inquilino le está prohibido ceder, sublocar, locar en total o parcialmente. Entonces, normalmente, cuando alguien va a comprar un fondo de comercio y, como sucede en la mayoría de los casos, no hay, no está la facultad del dueño de esa cosa, que es el fondo de comercio, subalquilar o ceder su posición contractual, va a tener que celebrar un nuevo contrato con el titular del inmueble. Si está facultado, está obligado a ceder su posición contractual como inquilino. Por eso dice derecho local. ¿Qué pasa con los empleados? Los empleados no están incluidos ahí en esa enumeración. Los empleados son personas, no son cosas que forman parte de otra cosa llamada fondo de comercio. Entonces tenemos una situación muy particular, porque claro, esta ley de 1934, la ley de contrato de trabajo es del 75. ¿Qué pasa con los contratos laborales? Para el trabajador le es indiferente quién sea el dueño de ese fondo de comercio. El que adquiere el fondo de comercio adquiere con las obligaciones también, es decir, con los contratos laborales. Fíjense, ahora me estoy acordando. ¿Se acuerdan Walmart que funcionaba en la Colón, arriba? Bueno, sé que había otro Walmart acá en Barrio Talleres. Había 2 o 3. Se vendió el fondo de comercio sin el nombre. Ahora me estoy acordando. Ahora se llama Chango Más, ¿puede ser? Pero se vendió todo. Las instalaciones, ¿o no? Yo le dije a una amiga, me voy a Walmart, ese sí no está más el Walmart, pero ¿cómo? Si lo estoy viendo. Bueno, mira bien que no se llama Walmart, se llama Chango Más. Bueno, se venden las mismas cosas, la misma modalidad, los mismos empleados, la misma gente, el mismo helado en la entrada, lo mismo. Y seguramente que la empresa dueña de varios fondos de comercio compró este fondo de comercio sin el nombre, o si lo compro con el nombre, después le cambio el nombre y se llama Chango Más. Seguramente habló con el dueño de semejante local donde funcionaban los Walmart para ver si le va a alquilar a este nuevo dueño. Llámesele persona humana o persona jurídica. Normalmente son personas jurídicas, porque, bueno, así funciona. Sí. ¿Qué pregunta? Yo creo que Disco y Jumbo son 2 fondos de comercio que forman parte de una misma empresa. Creo que son 2 cosas con 2 nombres distintos que forman parte de una empresa. Jumbo es el nombre de un fondo de comercio, Disco es el nombre de otro fondo de comercio, pero los dueños son otros. Creo que se llama Cencosud. Cencosud Sociedad Anónima, ¿verdad? Cencosud Sociedad Anónima es una persona jurídica que tiene estos 2 fondos de comercio por mí conocidos. Creo que el ICI también, que el ICI es otro fondo de comercio que pertenece a Cencosud. Por ejemplo, no, ya me voy a meter en cosas yanqui, pero por ejemplo los McDonald's de Córdoba, la mayor cantidad de franquicias las tiene una empresa que se llama Los Arcos. Bueno, pero eso es otra cosa, no nada que ver. Ahí va por el contrato de franquicia. Pero acá sería justo, mira, justo ese
Cencosud tiene 3 cosas de las que yo conozco. 3 cosas, una se llama, son 3 fondos de comercio, uno se llama Jumbo, el otro se llama Disco y el otro se llama Easy. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una franquicia y una pelota? Ajá. Sí. Está comprando una pelota. El derecho a usar una pelota, que es de otro. Y el otro te dice cómo vas a usar la pelota. Y qué colores va a tener la pelota. Y que no se ocurra moverla de un lado que no dice, la pelota. Entonces la vas a usar, yo te voy a proveer de la pelota y te la voy a mantener en la pelota y le voy a mantener los colores, le voy a hacer la propaganda, todo el cuento, pero la pelota es mía, vos la vas a usar y vos me vas a pagar por tener la pelota y usarla un tiempo. Y los réditos que vos van a hacer una parte para vos y otra parte para mí, de la pelota. ¿Cómo, hijo? La franquicia es el titular de una franquicia es el titular de un derecho personal, de un derecho contractual, no un derecho real. No hay cosa, no hay cosa, no hay cosa que se entregue. Es el funcionamiento de una empresa, la técnica que se pasa. Profe, No, te presto a vos, te concedo a vos la posibilidad de usar esta estrategia y este sistema de producción y distribución por un tiempo en determinado lugar. Vos lo vas a usar de acuerdo a determinadas condiciones y vas a usar esa técnica de distribución, producción, venta, por un tiempo. Vos me pagas para que yo te permita esa técnica durante un tiempo y las ganancias de algún modo ya lo partimos. Pero nada que ver con la cartuchera, nada que ver con el celular. El fondo de comercio es una cosa, no se olviden, es una cosa. ¿Alguien me está preguntando algo? sí, quería decirle que la franquicia es el know-how, o sea, el saber hacer, el procedimiento. ¿Qué dijo? Sí, pero ¿para qué nos metemos en franquicia si a mí no me toca dar? Yo les estoy hablando de franquicia para que ustedes establezcan la comparación, pero no se metan en franquicia todavía, ya va a llegar el momento. No se olviden, el fondo de comercio es un todo, considerado una cosa, es una sola cosa que está integrada por varias otras. Y que el dueño de esas varias otras puede hacer lo que quiera con esas cosas. Las puede incrementar, las puede cambiar, las puede vender una parte, la puede regalar a la otra, puede hacer lo que quiera mientras esté y vaya cumpliendo con los acreedores, obviamente. Los acreedores, por supuesto, que pueden venir y los acreedores de esa cosa pueden cobrarse sobre lo que tiene el fondo y si no alcanza sobre lo que tiene el fondo, se va a cobrar sobre los bienes personales del dueño de la cosa, desde ya. Eso sin pensarlo. Acá el asunto es que esa cosa, mientras esté en manos de un solo dueño, esa cosa funciona y la quiera desintegrar, la desintegra. Por eso es una universalidad de hecho. La ley no se mete como el dueño hace con la cosa. Quiere vender una patente, la vende. La quiere prestar, la presta. Quiere alquilar un software, lo alquila. Quiere despedir gente, quiere cambiar de establecimiento, quiere cambiar de lugar, se va a otro. Sí, puede hacerlo. Quiere adquirir el inmueble, el titular adquiere el inmueble, pero no forma parte del fondo de comercio. El que adquiere el inmueble donde funciona, no se confunde el inmueble con el fondo de comercio, porque no se puede confundir,
un inmueble con una cosa mueble. Sí. Claro, 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 exactamente. Vos sos el dueño de Nahuel. No, vos sos Nahuel, sociedad anónima, vos con tu mujer, con tu novia, el que sea. ¿Estamos? Vos sos una persona jurídica y tienes en tu patrimonio un fondo de comercio. Pero a su vez, vos sos dueño del local, dueño del inmueble. Vengo yo y te lo quiero comprar al fondo de comercio. Yo me dice, como yo te lo vendo, perfecto, vamos a hacer todos los papeles, porque no sé si vos te vas a endeudar el día de mañana, van a querer cobrar a mí. No, vamos a hacer todas las cosas bien. Ya vamos a ver eso en la clase que viene. Bueno, Nahuel, ¿me lo van a alquilar el local? ¿Me lo vas a vender el inmueble? ¿Cómo vamos a hacer? Y vos me vas a decir, o le vas a decir al que te quiere comprar, no, yo al inmueble no lo vendo. El día de mañana vemos, por ahora te lo alquilo. Ah, bueno, porque si no me lo alquilas, yo no me interesa este fondo de comercio. A mí me interesa funcionar acá, te puede decir él. Y vos se lo tienes que alquilar, porque está el prestigio del lugar tiene mucho que ver. No te puedes oponer a alquilárselo al que te adquiere el fondo de comercio. Ahora bien, un día te dice, che, te quiero comprar, te estoy pagando una locura de alquiler, tengo plata, ¿cuánto quieres? No, yo quiero tantos millones de dólares, te lo pago. Sí, lo pago. Te hace otro contrato, un contrato de inmueble, un contrato de compraventa de un inmueble, que se hace por otra vía, de escribano público, se inscribe en el registro de cosas inmuebles, bla, bla, bla. Pero es aparte. De manera paralela, Nahuel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la clientela es una parte integrante e importante del fondo de comercio. Nadie compra un fondo de comercio sin clientela. Nadie compra un fondo de comercio sin clientela. A veces la clientela es lo que más importa. Y fíjense a qué punto está protegida ese elemento del fondo de comercio, que si el que vende el fondo de comercio se pone al lado vendiendo lo mismo, con las mismas características y toda la historia, puede ser denunciado por competencia desleal por la ley de competencia desleal. Entonces, yo te vendo a vos el restaurante, vos le vendes a él el restaurante, todo muy lindo, le alquilas y resulta ser que te pones en la cuadra de frente otro igual y con las mismas características y le haces competencia. Entonces, la clientela forma parte del fondo de comercio y está protegida, ¿está? Por la ley de lealtad comercial. Entonces, como elemento intangible, como elemento dinámico, porque puede crecer, se puede hacer crecer la clientela. Y fíjense, si crece la clientela, también va a crecer el valor llave. Ahí al fondo, al final de la unidad, de allá vamos a llegar, el profesor Fushimi completó mi trabajo del fondo de comercio haciendo cómo se calcula el valor llave. Y hay como una fórmula. Lo cierto es que se aplica eso, lo hacen los contadores, pero no se pregunta. No se pregunta. Nunca lo vi. Nunca se vi, así que no. De todo caso, el día de mañana, si les toca, guarden esa fórmula, cómo se hace para calcular el valor de un... Les digo que yo como abogada me parece terrorífico, y eso el día de mañana, ustedes que se reciban, tienen que hacer lobby contra los abogados, háganlo, porque los abogados, por ejemplo, en los juicios sucesorios, cuando se arma el despelote, por supuesto, cuando están todos de acuerdo y se venden las cosas de común acuerdo de manera civilizada, no hay problema. Pero cuando hay problemas entre los herederos y si hay un fondo de comercio, ni les cuento,
porque dice, "Ay, está usando el fondo de comercio y gana 10 veces más de lo que nos rinde cuenta a nosotros porque nos está robando". Estas cosas que siempre pasan y a veces no está robando nada. Cuando hay que hacer inventario y avalúo porque no se ponen de acuerdo, bueno, a veces las cosas inmuebles es fácil hacer el inventario y el avalúo, pero un fondo de comercio resulta ser que por la ley procesal nuestra, de los procesos de los juicios, para ser designado perito inventariador, evaluador y tasador de las sucesiones, hace falta ser abogado con 3 años en la matrícula. 3 años en la matrícula. Yo quiero saber un abogado, yo, que no sé los años que tengo en matrícula, no les voy a decir porque no calcule mi edad, pero no me importa. No tengo la más remota idea. Miren que yo escribí esto porque es un tema que me apasiona, porque lo he visto al tema candente en el tema de sucesiones. ¿Cómo se calcula el valor de un fondo de comercio? Yo doy clase en el colegio de abogados, para nobles abogados, y les digo, cuando ojito con andar aceptando, porque están muertos de hambre, aceptando ser inventariadores y evaluadores de una sucesión grande en la cual seguro hay un fondo de comercio, porque ni usted ni yo sabemos hacerlo, a solo que se contraten un contador que les haga la apoyatura, de evaluar, de ver cómo funciona, de hacer la partición. Hacer la masa partible es complejo, no vayan a creer que es fácil. Los abogados que sabemos la tabla del 2 y nada más, y no sabemos más, porque yo para sacar el porcentaje de una fracción no lo sé hacer. Me pongo con la tablita, con el dibujito a hacer y un día tenía que calcular qué porcentaje, qué ABA parte era el 20% de una octava parte, no lo podía hacer. Entonces hacía el dibujito que nos enseñaban a hacer la tablita, así que hacer la fracción. No lo podía sacar. El 20% de la octava parte tenía que ir hasta el común denominador. Era un despelote. Llamé por teléfono a un contador y le dije, por favor, decime, porque ¿cuánto es? ¿Qué ABA parte? El 20% de una octava parte. Me dijo, 45, 42 ABA parte. En el acto, no sé cómo hizo el tipo. Y estoy segura que no son máquina, nada. Bueno, nosotros, los abogados, nos ponen, estamos facultados para hacer una evaluación de un fondo de comercio. ¿Sabes el valor y el valor llave? No tenemos la más remota idea. Entonces, es grave, es grave. Y ojalá el día de mañana asistan a nobles abogados que se encuentren con un fondo de comercio importante y despelote importante. Y sepan, ahí agarran, cachan el libro, ven cómo es la fórmula y averiguará. Pero nosotros no sabemos y no podemos hacerlo, no nos da la cabeza porque nosotros estamos para inventar cosas, no para hacer cálculos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a los presentes, a los ausentes? Si no, doy por concluido el tema. Yo les dije que imprimieran el dibujito porque no sabía si iba a poder ingresar o no. La otra vez no pude ingresar a mi usuario, tuve que ir desde el otro lado. Bueno, para la clase que viene creo que les voy a, de todos modos, por si acaso no puedo ingresar desde la otra PC, les voy a adjuntar un gráfico que ustedes quieren que les diga la verdad. No lo digo porque lo haya subido yo a este PowerPoint, porque debo decirle que lo hice con ayuda, porque yo no sé hacerlo. Yo el gráfico lo hago manualmente y un chango que sabe hacer PowerPoint divino me lo pasó a PowerPoint con el dibujito, porque a mí no me gusta eso de la filmina, porque para hacer filmina, por eso estudian el libro. A mí me gusta el gráfico. El proceso que vamos a ver el día lunes, yo lo tengo como una recta histórica. Y yo les digo la verdad, imprímanlo, ténganlo dentro del libro, porque cuando vean el proceso les van a preguntar, por ejemplo, explique por qué la seña
la seña en una venta de un fondo de comercio es nula. Así, pero artera la pregunta. Miércoles, los quiero ver. ¿Por qué es nula? ¿Por qué se dice que explique por qué la seña en una venta de fondo de comercio es nula? Y usted sea canchero, divino, sí, porque le saben bárbaro, le entendieron bárbaro, profe Simón. Pero va y le pregunta una cosita. Sí, ojo, tengan en la recta histórica esa divina que les voy a mandar, así como tengan el dibujito este para que les quede el gráfico, tengan la recta histórica que yo les voy a mandar por guaraní. ¿Estamos? Claro, pues, no les mandé el mail por el link a los que mandé, bueno, les mandé este gráfico, entonces bájenlo, imprímanlo. Y el lunes o mañana pasado yo les voy a mandar la recta histórica de los pasos, para que no se hagan lío y tengan que ver con algunas preguntas que le van a hacer. Bueno, chao, feliz fin de semana, enjoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Buen fin de Gracias, semana. profe. No sé, Gracias, profe. No sé. No se va a venir. Sí.